Buenos días, bienvenidos al devocional de hoy de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para comenzar este tiempo devocional. Oremos. Papá Dios, gracias te damos en esta mañana por el tiempo devocional. Gracias, Señor, te damos porque tú nos sigues permitiendo tener este espacio devocional y reflexionar en tu palabra, Señor. Guíanos, por favor. Enséñanos a vivir por fe, confiados en tus promesas, Señor, confiados en tu salvación. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo es posible que una persona esté en paz a pesar de estar sufriendo? ¿Cómo es posible que una persona esté en paz a pesar de encontrarse en situaciones sumamente adversas? En los años en los que he estado sirviendo en la iglesia, he visto a personas atravesar por situaciones muy difíciles de sufrimiento, por mucho sufrimiento. A padres perder hijos, a personas batallar con enfermedades terminales, a gente que pierde el trabajo y durante este último tiempo a personas afectadas por el COVID. Y en medio de estas distintas crisis es increíble ver a personas en paz. Es sorprendente ver a personas capaces de tener gozo aún en medio del sufrimiento. ¿Cómo es esto posible? Llegando a la conclusión del libro de Habacuc que hemos estado estudiando todo este tiempo en estos tiempos devocionales, encontramos una respuesta a esta pregunta. Comencemos leyendo Habacuc capítulo 3, verso 16. Hoy vamos a ver los versos del 16 al 19. Comencemos con el versículo 16. Habacuc 3:16 dice así: Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc dice estas palabras después de la visión de Dios que tuvo en los versículos anteriores que vimos en el devocional, en los dos anteriores devocionales. En estas palabras vemos primero un temor reverente a Dios ante la visión que Habacuc tuvo de la salvación de Dios. Pero también vemos a Habacuc como una de estas personas que en medio del sufrimiento se encuentra en paz, porque dice, tranquilo, espero el día de la angustia. Habacuc vivía en un tiempo difícil. Su nación se había corrompido, le había dado la espalda a Dios, vivían en idolatría, había injusticia social, corrupción en el gobierno, hipocresía en la religión. Era un tiempo oscuro. Habacuc se había quejado a Dios de esto y él oraba a Dios de estas cosas. Y en el capítulo 1 vimos como Habacuc decía, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? El profeta estaba sumamente angustiado por su nación y le parecía que Dios no escuchaba. Y cuando finalmente Dios responde, Dios le dice a Habacuc, voy a levantar a los caldeos. Los caldeos, una nación impía y orgullosa, iba a invadir a Judá e iba a conquistar Jerusalén, destruir el templo y llevar cautivo al pueblo a Babilonia. Y en medio de este contexto es que Habacuc nos sorprende en el versículo 3:16 que hemos leído, diciendo, tranquilo, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Cómo puede estar tranquilo Habacuc en medio de la angustia, en medio de la calamidad que vive su pueblo, la corrupción que vive su pueblo? ¿Y cómo puede estar tranquilo viendo que se acerca una calamidad grande con el invasor caldeo? Habacuc atravesó todo un proceso para llegar a este punto de estar en paz. Fue un proceso que comenzó en el capítulo 1 con una oración y lamento sinceros a Dios. Fue un proceso que continuó con una conversación con Dios a través de los capítulos 1 y 2, conversación con Dios que fortaleció al profeta. Y fue un proceso que finalizó en el capítulo 3 con una visión que le recordó al profeta Habacuc que así como Dios actuó con salvación en el pasado, en el Éxodo, Dios también actuará con salvación en el futuro. Habacuc atravesó todo un proceso para poder estar en paz. En este proceso,
Habacuc aprendió lo que es vivir por fe. Y no solo en teoría, sino que él aprendió verdaderamente en la práctica lo que es vivir por fe. Si recuerdan, en el capítulo 2 de Habacuc, vimos el conocidísimo versículo de Habacuc 2:4, que dice en su segunda parte: mas el justo por su fe vivirá. Vivir por fe significa vivir confiados y seguros de que Dios cumplirá sus promesas, las promesas de su palabra. Y al tener esta seguridad es que uno entonces puede mirar a la aflicción presente y futura y estar en paz, confiado en las promesas de Dios. Vivir por fe significa mirar al pasado, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha prometido y estar seguros de lo que Él nos ha dado en Cristo. Y que estas promesas en Cristo también llegarán a su debido tiempo. Vivir por fe significa mirar al presente y darnos cuenta de que el sufrimiento presente no puede quitarnos aquello que ya tenemos en Cristo. Vivir por fe significa mirar al futuro, al final de los tiempos, y darnos cuenta de que para la iglesia de Cristo lo mejor está por venir, lo mejor se avecina. Nos espera un futuro glorioso con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Habacuc aprendió a vivir seguro de estas cosas. Y así, aunque el mundo a su alrededor esté derrumbándose y viniéndose abajo, él puede estar en paz. Y en este vivir por fe que aprendió el profeta Habacuc, es que dice en los siguientes versículos, en los versículos 17 al 19. Acompáñenme a ver a Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. La palabra de Dios dice así: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Aquí en estos versículos vemos el vivir por fe puesto en práctica en la vida real, aplicado en la vida del profeta Habacuc. Vivir por fe, seguro de la salvación de Dios, llevó a Habacuc primero a experimentar paz y gozo genuinos. Paz y gozo genuinos aunque el mundo a su alrededor esté de cabeza. Segundo, el vivir por fe llevó a Habacuc a estar seguro de la bondad de Dios en medio del sufrimiento. Por eso Habacuc puede afirmar que Dios es el Dios de su salvación y que Él es su fortaleza, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas. En medio del sufrimiento, Habacuc estaba seguro de la bondad de Dios. Vivir por fe llevó a Habacuc a estar seguro de que el Señor guiaría sus pasos con seguridad. Al final dice el profeta: Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. El vivir por fe llevó a Habacuc a cantar y a guiar a otros en alabanza. Al final de este libro, el final del versículo 19 dice: para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. El capítulo 3 es una canción, eso habíamos visto ya en los devocionales anteriores. Posiblemente Habacuc era un levita que ministraba con la música en el templo. Y él tenía entonces este deseo de que otros aprendan también a vivir por fe, confiando en el Señor. Entonces él decide poner música a esto en el capítulo 3. El capítulo 3 tiene entonces esta canción para que otros canten, para que sea acompañada por música y para que otros también aprendan a vivir por fe, así como Habacuc aprendió. Estoy seguro de que al leer el libro de Habacuc en todos estos devocionales, muchos podemos ponernos en los zapatos del profeta Habacuc e identificarnos primeramente con su sufrimiento y con su dolor, cuando el profeta decía atribulado: Señor, ¿hasta cuándo?
Creo que muchos nos hemos identificado con eso. Pero espero también que no nos quedemos ahí. Es mi deseo también que así como nos hemos identificado con el dolor y el sufrimiento del profeta Habacuc, que también nosotros podamos atravesar ese proceso que él atravesó y que llegue el momento donde también todos nosotros podamos identificarnos con vivir por fe, al igual que el profeta, vivir por fe en medio del sufrimiento, que podamos llevar nuestro lamento al Señor, que podamos conversar con Dios orando y leyendo la Biblia y que podamos ver la salvación que Dios ha obtenido en Cristo y ver la esperanza futura que nos espera en Cristo. Y confiados en estas promesas de la palabra de Dios, podamos ver al sufrimiento y decir junto con el profeta Habacuc, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Dios, Papá amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos tus bellas promesas para nuestro futuro y también encontramos la obra maravillosa de Jesús, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Lo que nosotros no podíamos obtener, tú lo has obtenido en la cruz de Cristo, Señor. Salvación para nuestros pecados, vida eterna, Señor. Y gracias por la esperanza futura que tenemos, Señor. Ayúdanos a mirar a todas estas promesas y a todas estas palabras tuyas en la Biblia y a aferrarnos de ellas y vivir confiados en ti, Señor. Ayúdanos a vivir por fe, Señor. Al igual que el profeta Habacuc, ayúdanos a estar en paz y gozo, aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento. Y te pedimos en esta mañana, Señor, por todos aquellos atribulados y cansados, por todos aquellos enfermos, por todos aquellos que están sufriendo, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciendo sus corazones y su espíritu en Cristo Jesús. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga.